Hey blogueros, bienvenidos a otro video más en Mueller Vlogs. Ahora señores, estamos en Long Beach. Hemos estado haciendo una serie de videos de playa que te van a encantar. Te recomiendo que los vayas a ver a nuestro canal y te suscribas. Te traemos ahora este lugar, que es una de las ciudades más grandes del condado de Los Ángeles. Si quieres ver qué más puedes ver acá, ya sabes qué hacer. Suscríbete, dale like y vamos a ver qué hay. Esta ciudad de Long Beach está ubicada en el condado de Los Ángeles, a unos 20 minutos, 30 minutos del centro de Los Ángeles, dependiendo del tráfico. La ciudad de Long Beach comenzó su historia moderna allá por los 1880, cuando un visionario llamado William Erwin Wilmore fundó una comunidad, que fue una comunidad agrícola, a la que llamó Wilmore City. Aunque el proyecto fracasó, sentó las bases para la nueva ciudad. En 1888, la zona fue renombrada oficialmente como Long Beach, en honor a sus amplias playas. Y ese mismo año se incorporó como ciudad. Aunque fue desincorporada brevemente antes de reorganizarse, fue categorizada como ciudad el 13 de diciembre de 1897. Hey blogueros, acá caminando por las calles de Long Beach me encontré un centavo. Se los quiero mostrar. Vean allá atrás, es un centavo que mide más de 3 metros por ahí. Vean, es enorme, mide un poco más de 3 metros. Yo mido casi 1,80 y este mide muchísimo más. De hecho, esta zona es en Lincoln Park. Es una escultura histórica que fue instalada ya por 2022, el 11 de febrero, en honor a este señor que ven allá, que lo van a encontrar en todos los centavos, que es Abraham Lincoln. Es un spot instagramiable que se lo dejo por ahí para que lo puedan visitar. Vamos a ver qué más vemos. Ahorita vamos a entrar a uno de los outlets más famosos de acá de Long Beach, que es el Pike Outlet. Famoso porque dentro de este outlet hay un parque de diversiones. Vamos a ver. The Pike Outlets es un moderno centro comercial de entretenimiento que combina tiendas, outlet, con atracciones junto al mar. Su origen se remonta a The Pike, un famoso parque de diversiones que funcionó desde 1902 hasta 1979, conocido por su icónica montaña rusa de madera y su carrusel. Tras décadas cerradas, en 2003 resurgió como un espacio de ocio renovado y hoy ofrece más de 300,000 pies cuadrados de tiendas, restaurantes, un cine y atracciones como la histórica noria de 27 metros, el carrusel restaurado que conecta a los visitantes con la nostalgia del parque original. The Pike es un lugar ideal para familias y turistas que buscan combinar compras con diversión en un ambiente costero y vibrante. Justamente atrás de mí encuentran el carrusel que les comentaba hace un momento, que es uno de los carruseles que fue restaurado y que ahora lo tenemos como una de las atracciones más interesantes de este parque. Long Beach es la ciudad número 44 entre las más pobladas de Estados Unidos y la séptima más poblada de California. Solo el hecho de querer parquearnos por acá fue una odisea total porque viven muchas personas por acá. Los Tomba fueron los primeros nativos americanos en habitar esta zona, todas las áreas costeras de hecho. Justamente ahorita estoy en uno de los lagos, el famoso lago Arcoíris, acá en Long Beach. Si quieres ver qué más puedes ver acá, ya sabes qué hacer. Suscríbete, dale like y vamos a ver qué hay. Un oasis urbano de más de 5 acres con una laguna de agua salada y 2 islas conectadas por puentes arqueados al estilo japonés. Originalmente era parte de la antigua Rainbow Pier, un rompeolas en forma de arcoíris, construido en los años 20, que contenía una gran laguna habilitada para nadar y navegar.
En los 60, la laguna se transformó en paisaje urbano al crearse la zona de convención. Hoy es un remanente de esa historia. Acá puedes encontrar botes Cisne para dar paseos encantadores a pedal, disponible desde $11 para adultos y $6 para niños, por 1 hora. Ofrece edición nocturna con luces LED a partir del atardecer. Encuentras un ambiente relajante, césped, senderos, puentecitos, palmeras, ideal para una pausa tranquila. Bien, blogueros, la verdad que está muy bonito este lugar. Acá les estoy mostrando parte de las cosas que pueden venir a hacer acá. El ambiente ahorita está muy rico, hay mucho vientecillo, la temperatura está ideal, no hace calor, el sol está ya bajando. Así que los invito a que vengan a este lugar. Pueden encontrar muchas cosas. Ahorita les voy a mostrar una de las cosas más interesantes acá, que es museo, es restaurante y es una atracción turística. Y también es un hotel. De hecho, tiene mucha fama por ser un lugar que tiene mucho misterio. Si a ustedes les encanta todo eso relacionado al misterio, pues es un lugar que les gustaría ver. De hecho, si quieren que nosotros vayamos ahí, denle like y suscríbanse. Si llega a 100 likes este video, vamos a ir. Ahorita les muestro desde lejos de lo que les estoy hablando. Por cierto, no sé si ya vieron mi camisa, Mural Blocks. Fue un regalo de producción que ahora nos sirve para que más personas puedan saber de nuestro contenido y puedan saber quiénes somos. Vean, justamente allá, al fondo de todos estos yates que ven acá, está de los que les estaba hablando, el famoso Queen Mary. Está allá atrás. Se pueden ver ahí las chimeneas, rojo con negro. Es un barco enorme que les mencionaba que es un hotel, es un museo y es un restaurante. Aparte que es uno de los lugares muy relacionados a todo lo que es el misterio. Así que si llega a 100 likes, ya saben, vamos y entramos a conocerlo. Vean qué bonito se ve el agua acá. No sé si lo logran apreciar, pero se ve bastante transparente. No sé qué tan limpia pueda estar, porque veo demasiados botes. Vean. Hay un mar de botes acá que puede ser de que tenga aceite y otras cosas acá. Si les gusta todo lo que tiene que ver con los piratas y toda esa historia, pues les va a gustar algo que les voy a mostrar ahorita. Si les gustan esas películas como Los Piratas del Caribe o esas series como The One Piece, señores, les voy a mostrar algo increíble. Vean, un barco pirata. Señoras y señores, un barco pirata. Wow. Vean. Está muy bonito. Por supuesto, señores, tenemos que saber que hay un free bathroom here. Dos preguntas te he hecho el día de hoy. El trono. Vean, acá hay dos carriles. Uno que dice para pedestrians o para peatones y el de allá es para bicicletas. Puro barco, señores. Pura navegación, los que les gusta la pesca, salir a darse una vuelta en el mar. De hecho, este es uno de los lugares que tiene un muelle más activo de California. Y vienen miles y miles de contenedores de todas partes del mundo que traen mercancía.
Vean, blogueros, es una zona muy turística. Viene mucha gente, muchas familias a hacer diferentes actividades. Ven ahí que andan en bicicleta, andan en motocicletas eléctricas. Hey, blogueros, acá un dato bastante curioso y, no sé, interesante podemos decirlo. Ven allá al fondo esta cascada que se ve ahí y esa como torre de ese edificio que está ahí. Pues justamente es una fachada, ya que esa es una planta productora de petróleo o un pozo petrolero que lleva el nombre de un astronauta que por ahorita no recuerdo, que fue uno de los que tuvo mala suerte de explotar cuando fue su vuelo. Pero es justamente eso, una fachada que cubre un pozo petrolero. De hecho, fue una de las tantas circunstancias que provocó el boom de la explosión demográfica de lo que es la zona de Long Beach. Así que hay billetes blogueros. Ya no quiero decirles señores ni señoras, les voy a decir blogueros. Y al fin, blogueros, podemos ver la playa. Ya podemos ver la arenita. Hey, blogueros, una de las curiosidades de esta zona es también de que acá en Long Beach hay un Grand Prix, que prácticamente es una carrera en diferentes niveles donde ocupan la carretera, cierran varios tramos de carretera y prácticamente hacen una pista de carreras. Es un lugar muy interesante. Hace poco la hicieron, ese Grand Prix. En otra oportunidad, ojalá podamos venir y mostrárselos. Pero es un dato que quería comentarles. Vamos a averiguar cómo está el agua. A ver si no me mojo los zapatos. No está mal, no está mal. Miren este tipo de algas. Tienen flotadores, vean. Están llenas de aire estas bolitas y por eso flotan. Está muy ligosa. Voy a ir a lavar. Bien, blogueros, justamente a mis espaldas está uno de los transatlánticos más famosos, el Queen Mary, que en la Segunda Guerra Mundial fue utilizado para transportar soldados y posterior pues atracó en este lugar.
Este fue adquirido por la ciudad y ahora prácticamente es un museo, es un hotel y es un restaurante. Aparte de ser uno de los lugares más famosos en lo que es la actividad paranormal. De hecho, se han grabado muchas películas como el famosísimo Titanic. Muchas escenas fueron grabadas acá, en los interiores lujosos de este transatlántico y otras series o programas de actividad paranormal, ya que algunos de sus cuartos, principalmente hay un cuarto, el cuarto B340, que es uno de los que más actividad paranormal presentan dentro del Queen Mary. Entonces quería mostrárselos, ahí está el dato para que ustedes lo tomen en cuenta. Es uno de los spots para la foto, claro, que pueden venir a visitar para sus redes sociales y ahí está. Un oso. Pero vean lo que hay acá. Y ahí hay un oso malhumorado también. Así me veo yo cuando no he dormido. Y cuando no he comido. De hecho ya me estoy transformando porque ya me está dando hambre. Vean, se ven ricas. Son como manzanas o algo así. Son manzanas con caramelo, chocolate y un infarto completo, pero se ven buenas. Una geoda.
Vale $9,000. Esa geoda que está ahí, tipo ala de ángel. Y hay muchísimas más, vean. Hay árboles hechos de puro mineral. Súper bonito. Vean. Wow. Bien, por si lo quieren comprar, $9,000. No podíamos irnos sin mostrarles el acuario, aunque sea de noche. Obviamente ahorita ya está cerrado, pero vean qué bonito se ve en la noche. Miren, también acá hay un Bubba Gum. Ya les muestro. Pensé que solo estaba en Santa Mónica. Si no han visto ese video, vayan a verlo después. Pero también ahí hay un Bubba Gum Shrimp. En el muelle de Santa Mónica hay uno. Y acá en Long Beach hay otro. Siempre este es parte de Pike Mall. Vean, bloggers, este es el acuario del Pacífico, inaugurado allá por el 20 de junio de 1998. Este es uno de los acuarios públicos más grandes del sur de California. Atrae alrededor de 1.7 millones de visitantes al año, albergando más de 11,000 animales de más de 500 especies. Ahí está. Si eres miembro puedes entrar gratis. Los adultos $44.95, niños $35 y adultos mayores $41.95. Ahí está. Y puedes comprar tus tickets en esas maquinitas. Ahorita está cerrado porque cierran a las, no sé si a las 4:30. Tienes que venir más temprano. Pero está súper bonito este acuario. Es uno de los más grandes, de los más diversos. Si quieren que vengamos, pues ya saben qué tienen que hacer. Dale like. También si quieren que vayamos al Queen Mary. Si este video llega a los 100 likes, vamos al Queen Mary. Aquí están las algas que les enseñé en la playa, ¿ves? Que les digo que flotan. Porque tienen unas bolitas llenas de aire. Un nativo. Por acá vamos a llegar a lo que es el faro que les comentaba. Long Beach. Vean. Parece que hay algún tipo de festival. Se oye música con todos los poderes por ahí. No sé si vamos a poder entrar porque hay un evento. Pero lo intentaremos por ustedes. Al parecer tenemos que pagar para entrar. Hey, blogueros, ya no pudimos entrar porque hay cover para entrar y obviamente no es que no quiera mostrarles, pero me imagino que ha de haber una gran loquera allá adentro. Y no ando solo, ando acompañado y de alguien menor de edad, entonces no nos iban a dejar entrar de todas maneras. Así que se los debo y acá cierro este video. Espero que les haya gustado todo lo que pudieron ver acá. Y les recomiendo que vayan a mi canal, que vean los videos que ya están allá. Tenemos otros videos de playa de Venice y también de Santa Mónica. Y ahora se une este video acá de Long Beach. Así que nada, nos vemos en un próximo video. Gracias por vernos. En Miller Vlogs. Adiós.